Eduardo Brunner, que hace rato que quiere hablar. Me parece que todos hace rato que quieren hablar, pero bueno, te agradezco que me des la palabra. Bueno, para empezar, por supuesto que estoy plenamente de acuerdo que la crisis de la democracia, si es que es eso lo que estamos viviendo, hay un problema de legitimidad. Me parece que el problema, la cuestión de fondo es definir qué es la legitimidad, qué es lo que le da legitimidad a un sistema político, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XIX, Tocqueville, por ejemplo, decía que la democracia no es solamente un régimen de gobierno, no es solamente un régimen político, sino que es también un estilo y una estructura de sociedad, una lógica de lo social, del funcionamiento de lo social. Y a mí me parece, digamos, como régimen político, la democracia es una serie de procedimientos, de procedimientos legales, constitucionalmente establecidos, lo que fuese. Y como lógica de lo social es equidad, es igualdad, es distribución equitativa de la riqueza y es sobre todo participación política activa de los ciudadanos. No solamente con el voto, diría yo, sino en la definición misma de los problemas, de las agendas políticas, de las cuestiones a debatir y de la generación de respuestas para los propios problemas. Eduardo, estás diciendo más o menos lo mismo que dice José Nun cuando habla de las precondiciones sociales de la libertad. Ese es el término que usa las José. Precondiciones. Claro. Porque digamos, si mantenemos separadas esos dos componentes, que son uno solo en realidad, me parece que no se entiende la cuestión, porque podríamos, ya que se mencionó el tema, uno podría decir que el nazismo, desde el punto de vista del procedimiento legal, fue un régimen democrático, por lo menos en sus orígenes, ¿no es cierto? Fue producto de elecciones, libremente en las condiciones de la época y según la constitución vigente de la época. Sería un absurdo decir eso, ¿no? Decía que la democracia es, que el bolcheviquismo y el fascismo son claramente antiliberales, pero no necesariamente antidemocráticos, ¿no? Haciendo la separación entre lo democrático y lo liberal, ¿no? Laura. Sí, no, un poco siguiendo la línea tanto de lo que opinaba José como Eduardo, creo que claramente la pregunta es, yo creo que siempre hay una decisión política, y la pregunta es, y teniendo un poco el título que precede este programa, es el ajuste, es un poco la idea, bueno, ¿cómo hubo tal tolerancia en un sistema democrático este ajuste? Cuando supuestamente, tomando lo que decía Eduardo, un sistema, digamos, hay una decisión política que sea un sistema, digamos, redistributivo, que haya un eje, un énfasis en lo social. Si volvemos al ejemplo de los países europeos, la Europa de posguerra, la Alemania devastada, hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para generar un estado de bienestar tipo socialdemócrata como el que hoy existe. Entonces, en esto no podemos dejar de lado la decisión política en términos de un desarrollo. Y claramente creo que hay también una pregunta muy fuerte en el caso argentino de estos años, es que tenemos ante esta disociación entre igualdad de iure y desigualdad de facto, claramente. Hubo una reforma constitucional en el 94 mientras se desmantelaron todas las instituciones de seguridad social. No existe más salud pública, la educación pública está a riesgo de perderse, digamos, con serio los problemas que hoy estamos viviendo. Entonces hay un aumento de derechos sociales y un desmantelamiento de las instituciones redistribuidoras de esto. Mira, sobre esto que estás diciendo, Laura, yo leí en un reportaje de doctor Strasser que usted decía que la desigualdad se ha esparcido de modo rampante en simultaneidad con la consolidación del Estado de Derecho. Es una oscura paradoja, más igualdad política, menos igualdad social. ¿Realmente cree que hay una relación? Porque es tremendo, ¿no es cierto? ¿No hubiera pasado lo mismo con las dictaduras de los 70 en América Latina? Eso parece una paradoja, ¿no? Yo traté de explicar lo que es, o más bien parece una paradoja, pero en el fondo no lo sería, según mi tesis, de esto de que a mayor democracia, como la que hemos tenido los últimos casi 20 años, sin embargo ha crecido tanto la desigualdad. Pero hago conexión con algo que estuvo sobre la mesa, aunque falta la mesa, pero sobre esta conversación. Mesa. A propósito de democracia, a la Tocqueville, democracia como régimen, condiciones de posibilidad, etc. Desde mi punto de vista, la democracia es, por lo menos ha sido hasta acá en la historia, y lo será por bastante tiempo previsiblemente, sobre todo, y en particular desde el punto de vista de la ciencia política, un régimen de gobierno del Estado, un régimen político.
cuya existencia o grado de existencia depende entonces de que estén cumplidas o se vayan cumpliendo ciertas condiciones de posibilidad, como se llama en la jerga, condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, etc. Esto es lo básico. Ahora, si es un régimen de gobierno del Estado, es parte de algo mayor, de una sociedad, de un Estado. Es decir, está inscrito en algo mayor, una sociedad. Dice que es un régimen Estado, mixto usted. una sociedad política o una sociedad civil, que lo atraviesan, lo permean, lo tiñen, le dan cierto tono. Esto depende fundamentalmente entonces de la sociedad y el Estado. Y si la sociedad y el Estado tienen ciertas características, esas características se trasladan a la democracia como régimen. Entre otras cosas, resulta, como usted me está recordando que he dicho en algún lado, en un régimen mixto, claro, porque está compuesto de, en verdad, varios regímenes, no solamente, ni quizá principalmente a veces el democrático, también la burocracia en el sentido como régimen de Weber, la tecnocracia que hoy conocemos más que de sobra, la partidocracia, mala palabra en alguna época porque fue acuñada por gente que hacía la crítica del parlamentarismo hace los proto y prefascistas, cuando no fascistas, el corporativismo, neo, antiguo, como quiera que sea, una mezcla de regímenes, ¿no?